De vuelta, estamos en el horno. Último bloque. Siempre nos agarra desprevenido la vuelta. No, yo estaba preparadísimo, Esta vez una línea de 3 bien firme, paradito. Estábamos parados. Bueno, estamos ya, nos estamos casi yendo, pero todavía nos queda un ratito. ¿Te parece hacer alguna referencia al momento de sociología para inadaptados? Una introducción, un adelanto. No, por ahí vamos a referirnos a lo mismo la semana pasada, solamente un refrito, pero... Te voy a decir una sola cosa. Yo noté cuando estaba al Larry que muchas veces le hablaste a él haciendo alusión de todo lo bien que preparabas tu bloque. Estás muy flojo últimamente en tu bloque, pero no pasa nada. No estás preparando los temas, no trajiste nada para hoy. ¿Vinimos en un mal momento? Este es el momento en donde no empezamos a discutir sobre... No, mira, te voy a decir la posta de la posta. ¿Ves? De hecho, quiero eso. La posta, como venían las pibas de una movida de locos, la intención era hablar un poco sobre la locura y sobre los dispositivos de encierro y todo eso, y la idea era hablar sobre Foucault, pero la verdad que... No hay tiempo para eso. No llegué a, digamos, a preparar algo bien, como para hablar, porque yo no soy un experto en Foucault, como decir, sí, lo he leído un poco, pero no soy un experto, entonces no me da para hablar así sin preparar un poco. Entonces por eso me hice el boludo hoy, pero hoy les pensaba plantear acá a los chicos un debate o una pregunta. Yo creo que con esta pregunta por ahí definimos quién se va a quedar a cargo del lugar de... No, pero era como un debate. Lo que sí también quiero decir, viste, que acá hubo otras personas también que se comprometieron a hacer su segmento y nunca jamás prepararon nada, viste, así que bueno. ¿Sí? ¿En serio? Sí, viste. Estamos así, pasa nada. Bueno, contame cómo... No, la clase pasada. La semana pasada hablamos sobre Max Weber y las acciones sociales, los tipos de acción social. Hablamos de la acción afectiva, la acción tradicional, la acción valorativa y la acción racional. Y lo que planteaba Weber es que en la modernidad se da como un exceso de racionalidad, en el cual por ahí las personas están todo el tiempo calculando costos y beneficios de sus acciones y terminan siendo individualistas, y muchas veces esa acción racional, con arreglo afine o de acuerdo afine, como dice ahí en la placa, termina siendo como una paradoja, porque un exceso de racionalidad lleva a la irracionalidad. En el sentido de que, por ejemplo, no sé, algunas empresas capitalistas, por ejemplo Monsanto, por decirte algo, en pos de obtener beneficios económicos, terminan perjudicando por ahí a la mayoría de la población, y así con muchas otras cosas. Entonces, nada, por ahí les quería preguntar a todos ustedes aquí presentes, ¿qué opinan de esto? De si tiene razón Weber en esto de la irracionalidad de la racionalidad, si está bien ser muy racional o si llega a un punto en el que la racionalidad como que pasa a ser como algo frío, como algo que no sé, por ejemplo, que no respeta las tradiciones o los afectos o los valores, y como que solo importa el fin, digamos, y no tanto otras cuestiones. No, yo creo que lo racional puede ser justo si los objetivos que se plantean son, digamos, acordados socialmente. O sea, si el objetivo es una necesidad, lo racional sería correcto, porque está encaminado y está construido colectivamente. Digamos que está en sintonía con lo que planteaba el Largui la semana pasada, de llevar... Seguramente él lo dijo de otra forma. No, pero él decía de que se puede por ahí generar como una racionalidad, pero colectiva, digamos, que en beneficio del colectivo y no en beneficio individual, como pasa ahora por ahí. Yo no lo pondría en términos de costo y beneficio. Claro. Yo lo pondría en un término de objetivos, digamos. O sea, no es el beneficio o el costo, pues si no, siempre pones que el fin justifica los medios, sería eso, ¿no? Sí, podría ser. Yo creo que no, yo creo que hay que discutir todo el procedimiento, todo el proceso. O sea, el objetivo, ¿cuál sería? Por ejemplo, vivir bien, ¿no? Vos, para vivir bien, no tenés que tener grandes costos. ¿Pero qué es vivir bien? Claro, el tema es que por ahí... ¿No? Ahí discutís el objetivo. El tema es que por ahí este muchacho Weber plantea una sociología desde el individuo. O sea, claro. Pensando en cuál es el sentido que los sujetos le dan a su acción, digamos.
Y entonces busca comprender eso, qué sentido le da a la acción. Y lo que plantea es que a partir de la modernidad el tipo de acción que predomina es la acción racional, en el cálculo del costo y beneficio. Claro, el tema O es sea, que ahí habría las que salir reglas... de ese pensamiento, habría que como construir un nuevo tipo de acción. Y hay que ser como medio sentipensante, porque tanto racionalmente como emocionalmente se llegó a cosas horrendas en el mundo. Y hay que... Me parece una locura de los dos lados también. ¿En qué época escribió Weber esto? Y ahí, fines del siglo XIX más o Y menos. bueno, pasaron un par de cosas horrendas también por ser o súper racionales o súper emocionales. Sí, muchas veces, o sea, como que la pegó bastante con el tema de la irracionalidad, porque después vinieron todas las guerras mundiales. Por y todo eso. Acá Fragati dice, aguante la racionalidad colectiva. Pero está bueno lo que dice el Pero Chepi, poner el la tema de- racionalidad colectiva que dicen ahí. ¿En qué punto no pienso como un individuo, empiezo a pensar como lo que me dicen que está bien que tengo que pensar? Porque de ahí Claro. a que aparezca uno que así con el dedo diga lo que está bien y que está mal, Claro, ¿quién pone las estamos a reglas? 2 minutos. Está interesante lo que dice el Chipe del sentipensar, que sería como una combinación entre lo que sería lo Eso afectivo. para mí es porque lo dijo Mori, ¿viste? De nada sirve escaparse uno mismo. Es así de corta, no puede ser solamente o racional o solamente emotivo. Después otro que dice, de nada sirve mentirse uno mismo. Quién Ese es? Morris. No, y también está la renga. Ah, bueno. Pasa que la renga cita mucho algunas cosas de otros artistas. Maru Vázquez, creo personalmente que todo en su debido equilibrio no tiene que ser malo, pero no todos estamos equilibrados. La gente ahí opinando. Eso También lo damos hay por que hecho, respetar eso lo damos por hecho. la libertad de cada uno, el proyecto de vida de cada uno también. Porque no todo, yo no creo que tenga el mismo todo lo proyecto de vida que decíamos, vos, que vos, que vos. que yo le decía de que lo mío termina cuando empieza el derecho del otro, o era otra cosa. Creo que fue anterior a eso, me parece. Para mí el tema de... Para mí es muy complejo la situación esa, porque vos te parás en eso, en el derecho individual, ¿no? Que sería esta cuestión, pero siempre desde lo individual no elegís vos. Hay alguien que tal vez habló en otra clase, ¿no? Seguramente, quién arma las reglas, que es un poco lo que decía él, y quién define cuál es el marco de lo racional o irracional. Por darte un ejemplo bastante básico, tiene que ver también con los tiempos históricos. Por ejemplo, el zoológico, ¿no? Ujú. Tener a los animales encerrados, todo mal, eso, bueno, está aceptado socialmente. Ahora, cuando los cartoneros o los carreros que juntan en la calle hacen tracción a sangre, que se critica también, eso sí está castigado socialmente. Sí, ¿por qué se bueno, pero castiga hay una Porque uno indignación está burguesa estadual. de pensar Por por, eso el digo. caballo y no pensar por la situación de esa Totalmente. persona, que A eso voy. poner a las dos situaciones en el mismo lugar, a mi entender, está muy Eh, mal. Por eso, sí, sí. Está sí. bueno pensar esto, ¿no? También esto de la racionalidad y de lo normal y lo normal. Bueno, se termina relacionando con Foucault, que yo me quería hacer el boludo y no traerlo, pero Foucault habla de este tema del sistema binario, de lo normal, lo que queda afuera y lo que queda adentro. Ya que estamos, Nico Ramos. Y también se relaciona con el tema de la locura, y de los manicomios, de los dispositivos de encierro para, digamos, castigar a las personas que no encajan con los parámetros socialmente aceptados. Nadie. Que un zoológico por ahí sería como un dispositivo de encierro, pero para animales, digamos, ¿no? Sí, y acá atractivo. tuvimos un zoológico que tuvo indígenas viviendo dentro. Sí. Imagínate que en un momento no estuvo mal visto La eso, universidad. después pasamos que no estuvo mal visto los animales, y recién ahora, cuando el elefante ese que se debe estar muriendo de hambre hace años, no desde que Ya apareció falleció, esta ya foto. falleció, Bueno, desde que Pelusa. apareció la foto, estamos todos preocupados e indignados por el zoológico de La Plata. Pero no creo que eso sea de un día para el otro. Ujú. No, y bueno, está bueno pensar esto, cómo la sociedad te impone cuál es el tipo de racionalidad o el tipo de pensamiento correcto según la sociedad en la cual vivimos. Todos igual Y- terminamos pensando como piensa nuestro tiempo. Si no, no podríamos juzgar a nadie en la historia, Sí. a nadie, porque si no... Además, Bueno, también, de hecho nuestra época, nuestra cultura nos impone un montón de cosas y nos termina normalizando. sujetando a esa Claro, pero es cultura. lo que te quería decir. También uno cuando llega a hablar de esa racionalidad y eso también es cómo llegaste a ese momento de tu vida, qué te fueron inculcando, qué te fueron metiendo, qué experiencia fuiste teniendo para llegar a eso. Hoy lo que está muy instalado es la doble moral, ¿no? Ujú. O sea, para algunas cosas vos te indignás y para algunas cosas lo justificás. según Sí, el porque contexto. estamos bajo la dictadura de lo políticamente correcto. Entonces se tiene que...
por más que uno no sea consecuente con sus actos, sí tiene que decir lo que de moda está y es políticamente correcto y súper progresista. Más allá de que uno lo banque o no, individualmente, en su familia, como sea. No, o de lo políticamente correcto y después lo coherente con las acciones que uno... O después también está, por ejemplo, no sé, las personas que te dicen, no sé, estoy en contra del aborto y después hacen abortar a la hija, cosas así. También esa doble moral. Sí. Ese es un o ejemplo, cosas es un peores. ejemplo. Sí. Sí. O cosas Muchas peores cosas, sí. de ahí para arriba. O que hacen abortar a su amante y votan al Congreso y cosas así. Sí, el mismo ni una menos, que muchas veces uno quiere apoyar y se mete dentro de esa... ¿Y ustedes cómo de se la consideran marcha, por ejemplo? en su vida cotidiana? ¿Se consideran personas, perdón? No está Fragati, pero está el fenómeno. Dale, diga fenómeno. No, en su vida ustedes se consideran personas racionales, personas dentro de las 4 tipos de acción que marca Weber, que habla de lo afectivo, lo tradicional, lo valorativo y lo racional, que se consideran que influye más en sus decisiones. Y yo generalmente la cabeza me maquina y me hace manejar mal. Cuando me logro separar de todo eso y manejarme más no sé, sentimentalmente me va mejor. Preferí entonces guiarte por lo afectivo. Pero eso por mi personalidad, porque puedo ser otra persona que sea completamente impulsiva y le hace bien de ser racional. ¿Ustedes, muchachos? No, yo no me categoricé todavía. No, para mí lo que siempre te salva para cuando hay momentos de dudas o de para dónde ir es lo tradicional, porque es lo que más tenés incorporado. Como ir a lo seguro, digamos. Y es lo más seguro, donde vos tenés pie, porque Yo lo creo tradicional. que Lo emotivo te lleva a un lugar difuso siempre. Yo creo que soy bastante racional, pero digamos que sin dejar de lado lo Me valorativo. ponés de vuelta ahí la tablita, Reu, por favor. El ayuda a Sí. memoria. Sin dejar de lado ponerle los valores y lo afectivo también, qué sé yo. Lo tradicional, la verdad Así que no vale, es un múltiple Yo no estoy la, muy- la acción racional de acuerdo Te vas a poner a ver lo que mejor hable de vos, boludo. Habla con el corazón. La acción racional, es que no me las El acuerdo. Diego. No me las acuerdo. Sería el Diego del alma. yo en mi caso, digamos que lo tradicional no me resulta muy... Pará. Es más, al contrario, creo que... Decime la acción racional de acuerdo a valores, ¿qué sería? Y es como Sí, que como tiene un... que Y vos está bien. en base a tu moral, vos llevas todo adelante a rajatabla a partir de eso. Claro, Por lo ejemplo, políticamente correcto. la cultura del trabajo, lo que vos tengas como valores morales. ¿Se puede separar todo esto? Bueno, eso es lo que les trataba de explicar la semana pasada, que esto no se da... Entonces me quedaría pichanga la pregunta que necesito. No, es una descripción de cómo pueden ser las cosas. Claro, no se da puramente en la realidad. Vos en tu vida Claro. tenés acciones racionales, tenés acciones valorativas, acciones afectivas, acciones tradicionales, o incluso tenés alguna acción que está mezclada con varias Son cosas. sobre otra. Son campos Lo que se hace complementan. Weber es generar tipos ideales, que un tipo ideal es una construcción teórica del autor, digamos, para entender la realidad, pero que no existe en la realidad eso. En su totalidad. No, pero sí son Claro. parámetros de pensamiento que por ahí tenemos Sí. en la cabeza nosotros y que se van superponiendo uno con otro. Claro, exactamente. No, para mí el desafío es poder llegar a pensar cosas o a plantear cuestiones y después ser coherente a la hora de la acción. Para mí ese es el gran desafío que puede estar inculcado en todos los O sea que 4 campos. digamos que sería actuar Ahí está la racionalmente, pero sin pasar por encima poner lo valorativo. Porque... Claro, y, Y el objetivo también. creerse mejor de lo que uno es muy peligroso también. Porque a la mierda la humildad y todo, ¿no? Es lo Podés que le- hacer cosas terribles a partir de eso. Es lo que le pasa a Argentina muchas veces en los mundiales, que se cree mejor de lo que es. A los argentinos nos pasa demasiado. Hoy escuchaba a los A ver, argentinos opinando y... Eso mismo se puede ir reflejado a las cábalas. El egocentrismo que tenemos, que creemos que si nosotros nos movemos de silla, por ejemplo, en una posición, podemos cambiar un resultado, ¿no? Ujú. La cábala ¿hasta sería qué una acción punto es- tradicional, podríamos decir. Porque es una tradición el tema de la cábala. Y no sé, Claro. porque puede ser Y no es todas racional. las cosas en que vos te anclás para tener seguridad en tu vida, porque tiene que ver con la cosmovisión que vos tenés, con si crees en Dios, con si crees en esto, crees en lo otro, es lo que te ancla en este mundo para tener todo el resto de los valores, los morales, todo, las tradiciones, todo. Y eso depende de cada uno. Claro, se me ocurre que es como una especie, como una tradición el tema de la cábala. De eso, de quedarte en el mismo lugar, de ponerte siempre la misma ropa, de... Pará, traeme una escalera, vamos a abrirla, pasá por abajo. No, peor, te la tiro. Dime el empacho, a ver si me curo.
y esas cosas, viste, a mí mi tía, no sé, viste, siempre por lo general la llamaba la que cura el empacho cuando ya no das más y al otro día ya te sentí un poco Nunca mejor. entendí cómo hacía el tema que se iba cortando. No, secreto de desempachadora. Yo la miraba a mi abuela Bueno. y después le medía el brazo y se te cortó el brazo y esa. Bueno, esto se relaciona bastante con lo del tema de Weber y todo esto, porque Sí, la tradición. lo que dice Weber es que a partir de la modernidad se da un desencantamiento del mundo, que anteriormente la gente, digamos, se guiaba por todo este tipo de pensamientos, de supersticiones, de la cura del empacho, de mucho anclado a la religión, y a partir de la modernidad la ciencia empieza a ocupar un lugar Copa la parada. preponderante y se deja de lado todo este tema de lo mágico, el pensamiento mágico se pasa a un segundo plano y aparece más el pensamiento científico. Debo reconocer que siempre me llamó la atención y le he mirado y he querido que me cure el empacho solamente para ver si hacía trampa, ¿entendés? El tema de... No, no hace trampa. Pero es como re loco eso del empacho, porque solamente el día de Navidad te pueden enseñar a curar el empacho. Y es como algo que no haga cualquier persona. En una te tocaba acá, en otra tocaba, vos sabías que se veía cortando el tema y te tocaba acá, listo, estabas al horno, ¿no? Sí, después va bajando y vos decís, pará, y al rato te sentís mejor. Entonces, ¿qué? ¿Sugestión? ¿O Psicológico. ¿Psicológico? ¿O en O realidad magia. funciona? Pero cuando te curan el empacho a distancia, vos no sabés que te lo están curando. ¿Y el mal de ojo? ¿Y el mal de ojo? No, eso yo no. Y la de poner un vaso, Ahora, y la de poner un vaso arriba de la heladera. Ah, sí. Mirá qué tema que tenemos, ¿no? El Reiki, ponele. Estoy metiéndome en un Reiki es quilombo un- porque mi vieja es reikista, Sí, pero como- el Reiki es como una curada de ojo, curada de empacho moderno. ¿Es lo nuevo? ¿New? New Age. Yo No sé, cómo es el Reiki. yo no sé Sé que de te cura el Reiki, tipo sin tocarte. pero el New Age es muy peligroso. A ver, Siendo marplatense y Maru- teniendo millones de sectas en la ciudad, te digo que el Reiki es muy peligroso. Bueno. El Reiki no, el New Age y todas Bueno. esas Pero pongamos esto esas sobre la cosas son mesa. peligrosas. Vale, A ver, Maru Vázquez. Pará, porque está hablando Maru Vázquez. Tenemos gente del otro La lado. conocemos, que está Maru Vázquez, aportando. sí, Tenemos sabemos a que- Maru Vázquez que sigue acá prendida a la computadora. Ahí dice, es todo tan relativo, chicos. Podemos filosofar horas y horas. Pero no sé si se quedó sin internet o nos la está dejando picando. ¿Y faltó lo que venía después del pelo? Claro, no puso parada, pero bueno. Sí, pero esa El forma de pensar y ese pero hace que entonces no hablemos de esto, no nos informamos, no leemos cosas nuevas, no ponemos nuestros pensamientos enfrente del otro para ver lo que pensamos. Yo creo que esto todo es importante porque te hace crecer. Ese pero, eso de que todo es igual, todo es lo mismo, es la nada misma, no hablemos, no hagamos Ah, nada. no, pará que sigue. Pero somos individuos únicos e irrepetibles. Y por una cuestión de creencia e influencia llevamos a cambiar el pensamiento. Bueno, Durkheim por ahí no estaría tan de acuerdo Va. con el tema de que somos individuos únicos e irrepetibles, porque Durkheim dice como que las conciencias individuales están muy moldeadas por lo social y por algo todos actuamos bastante similarmente, las personas actúan más parecido de lo que nos parece por ahí. Se le cortó internet. Con el tema de, por darte un ejemplo, no sé, los cortes de pelo. Si vos te pones a ver cortes de pelo por la calle y son bastante parecidos cómo se corta el pelo. Las Una personas. moda es algo, tiene que ver con eso. Y por ahí nosotros pensamos, por ahí los pibes, ahora la mayoría de los pibes tienen el cortecito ese con el rapadito acá. Pero antes era otra Pero cosa. vos individualmente vos pensás, yo me corto el pelo así porque me gusta, porque me cabe esta onda. Pero sin embargo te estás cortando el pelo así porque es una moda, algo que te está imponiendo la sociedad que te Sí. cortes el pelo así. Y hay modas que te le imponen los grupos sociales también, no solamente el conjunto de la sociedad, ahora somos todos Backstreet Boys y mañana somos tal cosa, sino que los grupos sociales también, hay hasta estereotipos en cualquier lado, te puedo decir, desde centros culturales de izquierda hasta el indie, hasta lo que sea, Sí, claro. jugadores de básquet. Entonces, está bueno el tema de pensar en el individuo único y irrepetible, pero también lo social está marcando mucho cómo son los individuos. Digamos, no te digo que son construidos Claro. en masa. No, y las construcciones estas sociales también se utilizan para colocar, por ejemplo, lo que vos decís, el peinado, la moda y todo eso. La sociología ha ayudado mucho, y la ciencia, para que se puedan colocar fichas, o sea, productos de consumo. Claro, A veces uno dice, bueno, sociología, bueno, voy a estudiar sociología para transformar la sociedad. Sí. A veces todo lo contrario. Y haces No, de encuestas, hecho, y haces transformarla al terminas molde. haciendo encuestas para que Durán Barba diga, bueno, en este percentil de la sociedad No, y tenés saber que qué decir tal cosa. decirle, claro. De saber hecho, qué la decirle para el sociología consumo. nace como una ciencia del orden y no del cambio social. Comte, Durkheim, todo eso eran más conservadores, que no le interesaba el cambio, sino mantener el status quo, digamos. Después, por el otro lado del marxismo y todo eso, se construye una sociología más revolucionaria, pero que Marx nunca en la puta vida dijo quiero ser sociólogo. O sea, No.
termina haciéndolo porque escribe de tantas cosas que también es sociólogo, pero no es que dijo yo quiero ser sociólogo como Durkheim. Bueno. Pero es como una herramienta que depende cómo se la use. Pero no necesariamente es una ciencia transformadora, puede serlo o no. Bueno, yo creo que ya son 12 y 10. Y 10, de la bueno, ya es noche. el Día del Trabajador del Estado. Che, y Feliz también día. Feliz día. Feliz día, Gracias, feliz gracias, día yo soy a la trabajador gente estatal. ahí. Bien, bien. Che, Feliz también día a todos los trabajadores del Estado. ahora ya no, pero fue el aniversario de la muerte de Darío. De Darío y Maxi, Maximiliano sí. Costecchi y Darío Santillán. En manos, sí, de la policía de la provincia de Buenos Aires, Ujú. ¿no? Y que, bueno, también ahí está la cuestión esta de cómo se instala una idea y después de que los acribillaron, los hicieron de goma, que estaban luchando, ¿no? En el 2002, fue, 26 de junio del 2002, en el puente Pueyrredón, y la estación de Darío tren Maxi. de Avellaneda se llama Darío y Maxi. Lo que se vendía en los medios masivos de comunicación, como se venden tantas cosas, es que fueron víctimas de la crisis o que se mataron entre ellos. Claro, Así, la crisis así causó se una hicieron pobre- las tapas de los diarios. Y todo esto que hoy hablamos y le damos nombre a esa parada es porque un fotógrafo de un medio de comunicación totalmente dominante fue el que por su foto se identificó que antes estaba vivo y después estaba muerto. Claro, totalmente. Incluso Sí. Clarín las fotos de Matos las publicó al revés. Digamos, la secuencia está al revés. Entonces vos nunca te das cuenta con las fotos de Clarín que lo mata la cana. Anacrológico. Claro. Es como que la cana lo fue a ver y a salvar. Claro. Hacen re bueno al final. La crisis causó dos nuevas muertes, fue el titular Claro. de Clarín. O que se matan entre ellos. Por Sí, eso, bueno, y también cómo se construía la imagen del piquetero como el desviado social, volviendo al tema de Foucault y lo binario y lo normal y lo normal, también el piquetero, ponele, se relaciona con el tema de la locura, porque tanto los locos como los piqueteros, digamos, como que hay que tenerlos afuera, ¿viste? Como que apartarlos. Ujú. Y bueno, Como por los eso- niños. Pero eso le surgió efecto, porque de Piquete y Cacerola la lucha es una sola, pasó una semana, se disolvió y eso queda metido en la cabeza del argentino. Y no sé si los medios de comunicación lo inventaron o nosotros lo tenemos metido y ellos lo fogonean. Yo no sé si los medios meten lo de Piquete y Cacerola. No, eso fue importa. real, pasó realmente, existió. Lo repite el pueblo. Lo que pasó No también sé es- si es el camino, pero... No, lo que pasó en ese momento del 2001 fue que tanto clase media como primero el primer movimiento que empezó, digamos, la lucha social fue el movimiento piquetero, que eran los desocupados, que estábamos con aproximadamente un El 20% de desocupación. Emergente, sí. Y después también se sumó la clase media con el tema del corralito, los ahorros y todo eso. Y sí, se dio realmente, se unieron esas dos luchas. Piquete y Cacerola, la lucha es una sola, que en ese momento lo fue. Pero es cierto que después, cuando hubo como una mejora económica, esa alianza se rompió al toque nomás, porque, por ejemplo, a mí me comentaba mucho la gente de la Asamblea de San Telmo, con la cual compartí muchas cosas en mi estadía en Capital, que cuando estaba todo digamos, el quilombo del 2001, venía desde el chabón que no tenía para comer hasta la mina que no tenía para pagar el psicólogo. Entonces después, cuando se acomodaron un poco las cosas, la mina que pudo volver a pagar su psicólogo, listo, se Resolvió fue, su nos cuestión vemos, individual. y por ahí siguió más la lucha del otro sector. Y ahí, Porque era y colectiva. ahí se entienden los videos eso de TN y Mario, y no sé quién, el periodista en Ezeiza diciendo se van los mejores, cuando se iban los hijos de la clase media y estaban indignados porque este país era una mierda, pero durante años estuvieron comiendo y siendo beneficiados sin importarle los que terminaron siendo el 20% de desocupación. Muy bien. Acá Adrián Ferrer dice, me gusta mucho esa dupla acá por Chepe y Mumi. Quiere decir que no vamos a competir entre ellos, sino van a venir los dos. Es más, me parece que nos vamos ahí nosotros y que sigan ellos. Y acá la producción puso eso, puso que nos vayamos y se queden ellos. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, muchachos, se nos fue el martes, ya 12:15 de la noche, así la gente que está del otro Miércoles lado también 17. puede ir a descansar. Agradecer a todos los que estuvieron del otro Gracias a lado. los que nos escucharon, los que nos bancaron. Que estuvieron ahí, mucha A gente todos los que nos expectante conocen. a lo que estuvo pasando hoy en el horno. Chicos, Sí. muchas gracias. La verdad que agradecido de lo más profundo de en el horno. De que hayan ¿Dónde, estado para acá. qué sería lo más profundo en el horno? Al fondo del horno ya Donde con va la el- empanada que el queso se le derritió y se Donde hizo queda así claro. hermoso que lo quebrás y te lo comes. Che, el recuerden óxido que no llegás. el viernes Cráneo Negro acá en el CCT, avísenle. ¿En serio? Presentación Sí. del disco de Qué Cráneo bien. Negro, los que llegaron tarde al rock. Sí, Cráneo Negro e invita
No sé cómo es. Banda Está invitadas. muerta perra. Es Está una muerta banda perra. Estás muerta perra. y Anticuerpos otra banda. Sí, Sí. correcto, sí. ¿Son de Casares? No, Está Muerta Perra de Capital y Anticuerpo es de La Plata. Ahora la zona de 9 de julio, Casares, todo eso, alta cuna del punk rock, ¿no? No tanto pan rock, la única banda pan rock de esa zona es Cráneo, pero después sí hay muchas bandas de rock, pero no tanto de punk. Pero sí, banda de rock sí tenés Brancaleone, Perro Zulki, bueno, Conejo Pendejo, no sé, bueno, la Big Band, Lagunero, bueno, etcétera. Muchas. Hablando de banda, nos vamos con un temita, gente, ¿te parece? ¿De tocando a nosotros? Sí, alguno ahí. Regu, muchas gracias. Saludos al Mani ahí que está cocinando también. Ya de tener todas las pizzas armadas. A los que nos siguieron del otro lado. Bueno, otro martes más que se nos va Feno. Gracias Chepi, gracias Mumi. No hay por qué. Gracias, Placer es Feno. tuyo. Nos vamos hasta el martes que No, por ahí viene. nos vamos a cantar un poquito. Hasta el martes que viene, dale. Sacanos cuando quieras, Rico. Exclusivo en el Cuando horno. sale del trabajo Mero viene pensando que al bajar del colectivo esquivará unos autos, cruzará la avenida, se meterá en el barrio, va a estar dando saludos y monedas a unos vagos y dobla en el primer pasillo y ve que va llegando y un ascensor angosto lo lleva a la puerta del rancho. Homero está cansado, come y se quiere acostar. Vuelve a amanecer y entre diario y mate se pregunta hasta cuándo. Se hace difícil siendo obrero hacerse cargo del pan, de tu esposa, tus hijos, del alquiler, algo más. Y poco disfruta sus días pensando en cómo hará si el desempleo Hasta no el para. martes que viene.